Muy buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy el tema correspondiente a la fase de planificación y actuaciones preparatorias. Vamos a mantener la misma dinámica que hemos mantenido. Vamos a establecer algunos elementos, algunas conversaciones, voy a exponer algunas cosas y luego vamos a dialogar respecto a los temas, materia digamos, de la sesión. También vamos a formar grupos de trabajo. Hoy día vamos a hacer la parte introductoria. A partir de la siguiente sesión vamos a desarrollar actividades puntuales respecto a lo que vamos a trabajar. Ahora ya vamos a ver temas un poco más operativos, temas un poco más técnicos. Entonces, solamente hay que recordar que la contratación pública, es algo que mencioné muy rápidamente en la primera sesión, tiene tres fases claramente delimitadas. Esas tres fases, pues a modo de recordar, están claramente definidas en la norma. La primera de ellas, normativamente hablando, es la que se conoce como fase de planificación y actuaciones preparatorias. ¿En qué consiste esta fase? Esta fase, para ponerlo en términos muy cortos, no es otra cosa que una serie de actos de administración, no son actos administrativos, sino son actos de administración, es decir, actos naturales de la función del Estado. Son actos de administración en las que un organismo del Estado se prepara para una determinada contratación. Todo esto es una etapa simplemente de preparación para contratar. Obviamente va a empezar todo esto cuando alguien al interior de la entidad va a formalizar una necesidad, va a manifestar formalmente, oye, necesito esto. Normalmente esa área se le denomina área usuario. Cuando hablamos de los que intervienen en materia de compra pública, mencionamos que habían 4 participantes al interior de la entidad que directamente participan, que son el titular de la entidad. Habíamos hablado del área usuaria, del órgano encargado de las contrataciones y de los comités de selección. Muy bien. Entonces, toda esta fase se va a empezar pues cuando alguien manifieste una necesidad, necesito algo. Y ya se gatilla todo el proceso de compra pública. La segunda fase es la fase en la que ya estamos listos, estamos preparados, pues salimos a la cancha, ¿no? Salimos al mercado a buscar aquel que sea el proveedor que nos brinde las prestaciones que requerimos, sean bienes, sean servicios, sean obras. Y por último, ya es la fase de ejecución contractual. No es otra cosa que la fase en la que las partes involucradas pues cumplen cada una de ellas las obligaciones adquiridas como resultado del procedimiento. Esas son las tres fases. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión, en todo el temario correspondiente a nuestra... Quiero compartir una presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver durante las sesiones correspondientes a la fase de planificación? En resumen es esto. Ya voy a decir esto. En resumen es esto. ¿Qué es lo que ocurre en la fase de planificación y actuaciones preparatorias? Primero, elaboramos el plan anual de contratación. Para elaborar el plan anual de contrataciones, tenemos que tener algunos elementos previos respecto a la manifestación de las necesidades. Es decir, cómo es que las áreas ahora van a decir, oye, yo necesito esto, de dónde obtienen la información. A alguien se le ocurre, algún iluminado al interior de la entidad y dice, ¿sabe qué? Yo necesito comprar un dron, necesito pintar un local, necesito hacer una red de agua y desagüe. A alguien se le ocurre. En realidad la cosa no es tan sencilla como a alguien se le ocurre, pero alguien tiene que manifestarlo. Entonces, la primera parte nace pues de la organización propia del Estado sobre la cual va a surgir una determinada necesidad. Sobre la base de esa necesidad y de todas aquellas que tenga el organismo del Estado, va a elaborar el plan anual de contratación. El plan anual de contratación tiene ciertas formalidades, requiere ciertos procedimientos, requiere aprobaciones, requiere verificar y hacer pues, información con el presupuesto. Hay que poder determinar bajo algún parámetro la cuantificación de las distintas necesidades. Luego de ello, teniendo el plan definido en términos generales, vamos a formular el requerimiento.
Ya el requerimiento es aterrizar aquello que deseaba comprar, en el cual vamos a definir ya en detalle las características de lo que voy a comprar, sea bien, sea servicio, sea obra, las especificaciones técnicas, los términos de referencia, el expediente técnico de una obra de corresponder. Vamos a determinar las condiciones que deben tener los proveedores que nos van a brindar las prestaciones, que son los requisitos que estos deben cumplir. También vamos a definir en la parte del requerimiento respecto a las condiciones en las que queremos que se desarrolle el contrato. Es decir, hay 3 elementos que forman parte integrante del requerimiento. La determinación de las características respecto al objeto material de la contratación, es una. 2, el segundo elemento tiene que ver con decir a todos los posibles proveedores, oiga, estos bienes que me vas a vender, que tienen estas características, tienen que ser ejecutadas de cual o tal manera. Y aquí pues vamos a indicar cuál va a ser el plazo de ejecución, en qué condiciones van a brindarme la prestación, si es una entrega única, si son varias entregas, si es un contrato de ejecución única o de prestaciones periódicas o parciales, todos esos detalles. También se va a definir cómo es que se va a pagar. Si voy a hacer un pago único, si voy a hacer pagos por partes, si el pago va a ser un monto fijo integral, si voy a pagar en función a cada una de las unidades brindadas en la prestación, o si la variable es el tiempo, si voy a pagar en función al tiempo o en base a un resultado, si el pago va a darse en función a un único honorario fijo o también voy a incluir un honorario de éxito, si el pago va a estar en función a porcentajes, es decir, esos elementos que se denominan sistemas de contratación, también vamos a describirlo cuando estemos determinando algunos elementos importantes. También vamos a definir si la prestación es única o voy a requerir prestaciones accesorias y cómo discriminarlas y diferenciarlas y cuáles van a ser sus implicancias en la ejecución de los contratos y si no hemos definido adecuadamente ello. También vamos a discutir, cuando veamos el tema del requerimiento, algunas prohibiciones que se denominan fraccionamiento. Vamos a tratar de precisar qué significa fraccionar, en qué casos fraccionamos, vamos a poner algunos ejemplos, van a desarrollar algunas actividades respecto pues a lo que establece la norma vinculada a la prohibición de efectuar contrataciones que por su naturaleza deben ser contratadas en conjunto y que nosotros de manera artificial la dividimos. Eso es un fraccionamiento. Definido ya el detalle exacto de lo que es el requerimiento, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la realización de la indagación de mercado. Es aquella etapa en la que el órgano encargado de contrataciones pues, sale al mercado, interactúa con el mercado, obtiene información de proveedores, obtiene información de distintas fuentes que le van a poder determinar algunos elementos. Uno de ellos le va a permitir determinar, por ejemplo, cuál es la cuantificación de la necesidad, cuánto cuesta aquello que quiero contratar. A eso se le denomina valor estimado o valor referencial según sea el objeto de la contratación. Pero no queda allí, también vamos a evaluar la pertinencia de realizar ajustes al requerimiento porque el mercado puede responder de manera distinta a determinados requerimientos o indicar... Ok. Entonces puede haber respuestas distintas dentro del marco, pues, del mercado y hay que hacer algunos ajustes. También debo acreditar en esta etapa la existencia de pluralidad de marcas y postores porque en lo que me estoy preparando es para un proceso de selección y seleccionar, como en algún momento mencionamos, implica que debe existir la posibilidad de escoger entre varias alternativas. Si no tengo varias alternativas, no hay nada que seleccionar, entonces carecería de sentido hacer un procedimiento de selección. Todos esos elementos se van a determinar en la indagación de mercado. Como resultado de lo que hemos visto hasta este momento, es decir, la elaboración del PAC, la formulación del requerimiento, la indagación de mercado, vamos a generar y elaborar un documento que se llama expediente de contratación. El expediente de contratación va a ser el conjunto de todos los documentos que respaldan una determinada contratación, desde el requerimiento,
y su sustento, obviamente, hasta que culminen las obligaciones, incluyendo, pues, todos los mecanismos de resolución de controversias que pudieran darse durante la ejecución del contrato o aquellos que puedan presentarse como recursos de apelación dentro del procedimiento de selección, además de las ofertas de todos los postores. Todo eso forma parte del contenido del expediente de contratación. Vamos a trabajar acá, quién elabora, qué documento debe, cuáles son los elementos constituyentes del expediente de contratación para poder aprobarlo, quién lo aprueba, todos los detalles asociados a ello. Luego vamos a conversar respecto al órgano encargado del procedimiento. Y aquí hay dos posibilidades, que lo haga directamente el órgano encargado de las contrataciones, que es logística, o que se designe un equipo que se denomina comité de selección, que expresamente se designa para una determinada contratación, para que estos sean los encargados de conducir el procedimiento de selección y escoger al proveedor. Aquí vamos a ver cómo se debe conformar el comité, quiénes pueden formar parte de él, quiénes no pueden formar parte, si es renunciable o no la participación, qué funciones tiene el comité, cuáles son sus responsabilidades, cómo se toman las decisiones. Todos estos elementos también los vamos a discutir cuando veamos el órgano encargado. Y por último, vamos a trabajar respecto a los documentos de los procedimientos de selección. Básicamente, vamos a hablar acá de las bases, cuáles son los factores de evaluación. Eventualmente vamos a volver a tocar un poco de los requisitos de calificación que forman parte de la formulación del requerimiento. Entonces, en conjunto, todo esto que acabo de mencionar, pues es lo que se ejecuta, lo que ocurre, lo que se desarrolla en la fase de actuaciones preparatorias, y es lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de las distintas sesiones. Como han visto, son temas un poco más técnicos. Sin embargo, para la parte técnica es la parte procedimental. Pero para hacerlo hay algunos elementos que están definidos en la norma, otros que no lo están claramente definidos. Por lo tanto, vamos a tratar de entender a lo largo del desarrollo de la fase de planificación de transacciones preparatorias la razón de ser de cada elemento. Oye, ¿por qué existe valor estimado para algunas cosas y valor referencial para otras? Voy a explicarles de dónde nace la idea, cómo se materializa, qué ventajas o desventajas tiene cada una de estas. ¿A quién debo recurrir? ¿Es posible recurrir a un proveedor que me cotice sabiendo que está inhabilitado? ¿Está prohibido expresamente en la norma? Es lo que dice LOCE al respecto. ¿Y por qué razón se debe tomar de tal o cual decisión? Esos son los detalles. Entonces, siempre todo lo que queremos hacerla bien, debe tener un proceso previo de planificación. ¿Y cómo es que nace la figura? La figura va a nacer siempre de poder determinar, antes que nada, qué es lo que quiero contratar. Si yo no sé qué quiero contratar, no podría definir especificaciones técnicas, no podría definir nada, ¿verdad? Cuando nosotros conversamos respecto a la finalidad de la compra pública, habíamos mencionado que una de las finalidades pues, es que los organismos del Estado contraten en forma oportuna y en las mejores condiciones de precio y calidad. Esos elementos que hemos estado discutiendo, cuando hablamos, por ejemplo, de la oportunidad de la contratación para cuando la necesitamos, pues es cuando en el requerimiento nosotros plasmamos y decimos, oye, esto yo lo necesito para octubre. Entonces, yo determino cuándo debo pedirlo, eso vamos a conversar, cuánto me demora el proceso de contratación y cuánto debe ser el plazo de ejecución del contratista para yo poder satisfacer mi necesidad para el momento que lo necesito. Y cómo voy a sancionar al contratista que no me permita satisfacer mi necesidad en la oportunidad prevista cuando este es una causa atribuible a él. Y hay sanciones que hemos conversado que se llaman penalidades. ¿No es cierto? Es un mecanismo disuasivo y resarcitivo para, entre otras cosas, para poder tener las prestaciones en la oportunidad que requiero. ¿Y cómo es que definimos, en todo caso, la calidad o cómo determinamos el precio? El precio no lo determinamos nosotros directamente porque al final es el resultado de la oferta de un determinado proveedor en el procedimiento de selección,
Sin embargo, nosotros sí determinamos cuál sería el monto máximo que estaríamos dispuestos a pagar. ¿Sí? Ese elemento es lo que se denomina valor estimado, valor referencial, y se determina a través de un proceso técnico durante la indagación de mercado. Entonces, todo esto tiene que ver con procesos técnicos. Entonces, vamos a ir discutiendo. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Todavía no. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pasar un video. Esto es un caso real, es una noticia que salió en los medios, ya pasó algún tiempo. Por eso que lo paso. Vamos a conversar y discutir, y de allí vamos a decantar el desarrollo de la primera sesión. ¿Sí? Voy a compartir el video para empezar nuestro módulo de la planificación y actuaciones preparatorias. Listo. ¿Alguien me confirma? ¿Me activa? Si no escuchan el sonido o algo, me confirman, por favor, para corregir si fuese el caso. ¿Sí? Me confirman si se visualiza la pantalla. Si no se visualiza, me avisan, por favor. Sí, se visualiza. Perfecto, entonces empecemos, ¿sí? Si no hay audio, me avisan para poder habilitarlo si algo no les funciona. Si no, continuamos. Listo. Bueno, amigos, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la niña bonita del gobierno, que es el programa Caliwarma. Caliwarma tiene como público objetivo los niños, estamos hablando de alrededor de 3 millones de niños. Y a veces, lamentablemente, el tema de la ineficiencia y la falta de programación efectiva hace que se incurra en un hecho parecido al de la corrupción. Este es el caso. Se trata de un contrato de cerca de 12 millones que tiene que ver con los utensilios que van a utilizar los niños para sus almuerzos y sus desayunos. Pero hay un pequeño detalle. Piensan en todo, es decir, el monto, la cantidad de utensilios que deben llegar al resto del país, pero no piensan en algo, y es dónde almacenar estos productos. Entonces, jaleo completo. Vamos a ver la nota y luego comentamos con todos ustedes aquí en Sin Medias Tintas. Es de Jonathan Castro. Estos cientos de productos que usted ve acá, que se están empolvando y maltratando, están hace casi un año esperando que Caliwarma haga algo para que se terminen de repartir. Las jarras y tazas como estas que necesitan los niños de los colegios más pobres de Cusco para que tomen su desayuno. Otra vez, la mala gestión de Caliwarma le metió un autogolazo. A mediados del año pasado, Caliwarma adquirió tazas, tuppers y utensilios de cocina para los desayunos escolares por más de 11 millones de soles. Pero en vez de utilizarlos, hay miles de estos productos que están guardados en pequeños almacenes como este, debido a una secuencia de problemas que han impedido que lleguen a su destino final, los colegios donde estudian los niños más pobres del país. Solo en este almacén todavía se están desaprovechando cucharones para sopas, set de utensilios, tablas para picar, ollas de aluminio, baldes de agua. Y lo peor de todo es que por descoordinación de Caliwarma hay tazas y jarras como estas que se han tenido que devolver porque los colegios no los han podido recibir. Lo que está pasando con la niña de los ojos del humanismo es escandaloso. Lo que ve acá es solo el material que hasta la fecha se sigue almacenando en Cusco. En casi todos los departamentos la situación es más o menos similar. Los medianos empresarios que ganaron el concurso se han visto perjudicados y están perdiendo un montón de dinero. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a esperar que Caliwarma nos atienda? Realmente estamos desesperados y estamos ya al borde de la quiebra. ¿Cuánto habían calculado ustedes que iban a ganar? Algo de 150.000 soles por ahí. ¿Y cuánto han terminado perdiendo? Como algo de 200.000 o 250.000 soles. Ellas son 3 de las 7 empresarias que ganaron estos concursos y que ahora sufren porque Caliwarma no les termina de pagar. ¿Se arrepiente de haber contratado con Caliwarma? Por supuesto que sí, creo que ha sido la peor decisión de nuestra vida de hacer este contrato. Pero ¿cuál es la historia detrás de toda esta irregular situación? En abril del año pasado, Caliwarma convocó a 2 procesos para equipar las cocinas de todos los colegios a nivel nacional que ellos cubren. El primero de esos procesos lo ganó un consorcio por un total de 3.079.332 soles. Ellos tenían que entregar 943.000
134 tazas y tapas de plástico. Y todo el volumen de esos productos, ¿cómo lo podemos cuantificar? ¿Eso significa un camión, 2 camiones? No, es mucho más. Imagínate, en un solo producto como tazas, era más o menos 20 camiones de 7 toneladas. El segundo y más grande proceso fue para comprar 51.150 ollas de aluminio de 30 litros, 5.103 de 40 litros, 27.182 cucharones chicos, 27.182 cucharones soperos, 91.546 tablas de picar, 27.182 jarras medidoras, 27.182 jarras de 3 litros, 57.814 tinas de plástico y 27.182 sets de utensilios, y todo eso lo ganaron 7 empresas por un total de 8.566.978 soles. Hasta ahí todo estaba bien. Ellos tenían que entregar los cientos de miles de productos en las oficinas departamentales que figuraban en las bases de las licitaciones. Y precisamente el problema empezó cuando los empresarios quisieron entregar esos productos en esos locales. En ese momento nos damos con la sorpresa de que no tenían almacenes y que no los podían recibir porque no eran almacenes acordes para la cantidad de productos que teníamos que hacer la entrega, eran pequeñas oficinas. O sea, Caliwarma compró bienes que no tenía dónde almacenar. Efectivamente. ¿Y cómo lo puedes probar? Bueno, tenemos un informe, ¿no? Producido por la Coordinadora de Abastecimiento y Servicios Generales, dirigido en ese momento a la jefa de unidad de administración, en la cual señala claramente que Caliwarma no se cuenta con almacenes disponibles en las diferentes unidades territoriales. O sea, Caliwarma había adquirido miles y miles de productos de cocina sin que se les pase por la cabeza que tenían que almacenarlos en algún lugar antes de distribuirlo a los colegios. ¿Y ustedes tuvieron que pagar extra en las agencias para que puedan almacenar los productos que Caliwarma no les quería recibir? Claro, se pagó sobrecostos y muchos de ellos lo tuvimos que retornar a Lima. Lo que les dijeron después de eso fue más increíble aún. Como Caliwarma no tenía una solución inmediata, les propusieron que ellas, que hasta acá solo tenían experiencia como comerciantes, se encarguen de almacenar los productos en todas las regiones y de distribuirlos a los 25.000 colegios de todo el país. Y para hacer eso les hicieron adendas a los 13 contratos por un total de más de 3 millones de soles. Y nos dice, mire, si ustedes quieren cobrar, tienen que hacer esto. Es la única forma. Si no, espérense a que convoquemos a una licitación para contratar almacenes que puede ser en 1 o 2 años. ¿Quién puede esperar tanto tiempo? Pero pese a todo esto, para Caliwarma no existe ningún error. ¿Por qué Caliwarma compró productos que no tenía dónde almacenar? Caliwarma contrató 2 servicios. En primer lugar, contrató la compra de los bienes y contrató el almacenamiento y la entrega hasta la escuela. Pero el almacenamiento y la compra ha sido posterior, ha sido una adenda. Por un tema de economía de costos y de alguna manera de buscar la mejor posibilidad, estas empresas se contrataban con los almacenes para que puedan efectuar la distribución hasta las escuelas. Lo que el abogado de Caliwarma quiere es hacernos creer que la compra de los productos y el almacenamiento y distribución de los colegios fueron procesos paralelos, cuando en realidad las adendas para el almacenamiento y la distribución se hicieron para arreglar el desastre que había significado que Caliwarma compre tantos productos sin tener almacenes. Yo lo que le pregunto es, ¿por qué Caliwarma hace una licitación de miles de productos que no tiene dónde almacenar? Porque esa fue la licitación 1 y la licitación 2. Correcto, pero si buscamos la solución operativa que en ese momento se consideró fue contratar los servicios de distribución y entrega. O sea, sí hubo un error de Caliwarma. Es, digamos, impreciso en el marco de que nosotros hemos hecho una serie de acciones disciplinarias y de control internas para verificar si ha habido una falencia del programa, sería inoportuno indicar ahorita si había algún tipo de responsabilidad. Pero hasta aquí solo tenemos la mitad del problemón de Caliwarma. Los productos se han quedado estancados en almacenes como este porque los proveedores no han podido distribuirlos a todos los 25.000 colegios. Después de firmar la adenda de los contratos, ellos alquilaron los almacenes y empezaron a distribuir todos los utensilios de cocina a los colegios que Caliwarma les dio. Pero en el camino se encontraron con que muchas de esas direcciones eran inexactas. La mayor dificultad ha sido la falta o inexactitud de data. Tenemos una data donde no están exactamente especificadas las direcciones, o faltan nombres de las instituciones educativas. Hemos hecho la verificación y había un 5% de situaciones en las cuales sí había algún problema.
ese problema era derivado a que la escuela ya no existía, a que el código modular era distinto o a que cambiaba de nombre. Es el 5% total de escuelas, producto de ese total de escuelas que se entregó a los proveedores para poder firmar el contrato. Lo que dice Caliwarma es que se utilizó ese 5% de direcciones erróneas como excusa para dejar de entregar los productos en varios colegios. Pero para salir de estas dudas, acá tenemos la relación de colegios de Cusco. Como ve, en muchos casos no hay mayor precisión en las direcciones de los centros educativos. Hay comunicaciones remitidas, por ejemplo, en este caso, se recibió una tina grande rayada. Hay problemas de conformidades de los productos. Hay una comunicación de una señora que es de la mesa de conservación y directora de una IE, donde indica algo grave. Se entregó a una escuela, selló una escuela los bienes que correspondían a otra. Mientras, los proveedores están ahogados económicamente y necesitan que les terminen de pagar todo lo estipulado. Y Caliwarma no piensa pagar nada más hasta que todas las escuelas reciban los utensilios que los proveedores tenían que llevar. Nosotros estamos por plantear acciones legales contra los proveedores, porque lo que sí hemos hecho es pagar más de 12 millones de soles por nuestros bienes que no están siendo entregados. ¿No se están lavando las manos con esto? Nosotros Sí. no nos estamos lavando las manos, estamos solicitando la ejecución del contrato. Señor Ollanta, señor presidente, es su programa bandera y miren lo que está pasando. Hasta ahora no se sabe qué porcentaje de todos estos productos se ha terminado de distribuir. Pero al fin y al cabo, aun cuando los proveedores hayan cometido un montón de irregularidades, todo esto es un problemón de Caliwarma. Pues no solo no tenían almacenes, sino que firmaron adendas de contratos para que empresas sin experiencia en distribución y almacenamiento se encarguen de llevar todos los materiales a las escuelas más recónditas del país. Y los niños que necesitan todo ese material para sus desayunos siguen esperando. Bueno, gravísimo lo que dice Jonathan en este reportaje, la verdad, María Eugenia, porque aquí se juntan dos cosas. La desesperación de los proveedores para poder cumplir con un trabajo inicial, pensaban que iban a hacer la ganancia, digamos, de la vida, porque claro, tener al Estado la posibilidad de cliente te da el volumen necesario como para tener una cantidad de dinero extra. Pero la ineficiencia del Estado al plantear un proyecto, gastar un montón de plata y gastando más, porque eran 12 millones inicialmente, se ha gastado 2 millones más, ¿no? Pero además no prever que esto necesita ser distribuido, es una verdad que yo no entiendo quién puede estar manejando es una este programa. negligencia de tal magnitud que francamente parece ya se tendría que manejar como si fuera corrupción. Porque meter la plata y hacer que el Estado pierda tanto dinero por una irresponsabilidad, por falta de planeamiento, debería ser un delito. En 4 cosas, ¿no? No previsión, hasta ahora no hay posibilidad de distribuir. Por otro lado, los pequeños y medianos empresarios están fregados porque han metido plata y no la tienen de regreso y más bien están perdiendo plata. En tercer lugar, el Estado está perdiendo plata porque ha tenido que poner más plata porque esto se está demorando mucho más. Y en cuarto lugar, todavía no llegan esos utensilios a las manos que deben llegar. Entonces, redondo el asunto y francamente, este es una más que le está ocurriendo a un programa que es muy ambicioso, que puede haber tenido muy buena intención, pero quienes están manejando las estrategias para que estos programas finalmente lleguen al destino que deben, que son los chicos, no lo están haciendo correctamente. Mucha gente, más gente. Por favor, su micrófono está activado, ¿podrías, por favor? Bueno, estaba no. Señor Rodríguez, Osmar, gracias. A ver. Ok. Opiniones. Cuéntenme qué es lo que les parece de lo que han visto este es un caso real, es una noticia, y ¿qué opinan? ¿Qué creen que pasó? Ideas sueltas de lo que hemos escuchado, ¿dónde creen que empezó el problema? Si es un problema que ocasionaron los proveedores, de repente el Estado. ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué creen que ocurrió lo que ha ocurrido? Tal vez no hubo invertimiento de la resolución. Ingeniero, puede ser la mala planificación y el área usuaria tampoco no se percató, ¿no? Entonces, parte desde un requerimiento de área usuaria. Ok. Bien, sí. Muy bien, Luis Ángel, mala programación, mal requerimiento. ¿Qué pasó en el requerimiento?
¿Por qué implicaría que el requerimiento está mal hecho? ¿Por qué asumimos que el requerimiento está mal hecho? Porque ahí faltó en dónde van a almacenar en cada región, ¿no? Lugar de almacenamiento. Ok, muy bien. Muy bien. Por las deficiencias en el procedimiento. Ok. ¿Qué tan fácil deviene hacer un correcto requerimiento? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es poder prever todas las posibles circunstancias que ocurran en una determinada contratación? Ustedes conocen el programa Caliwarma, seguramente han escuchado hablar de él, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿A qué se dedica Caliwarma? ¿Quién tiene una idea? El programa, ¿no? ¿No tiene alguna idea? El programa Caliwarma tiene una como de sus mayores finalidades el de proveer, por así decirlo, de desayunos escolares a poblaciones vulnerables, ¿cierto? Alimentación escolar, muy bien. Efectivamente, alimentación escolar de poblaciones vulnerables. Sí, Franklin, te escucho. Doctor, acá hablando del programa Caliwarma, como usted mismo ha señalado, acá el área usuaria debió requerir, como usted mismo señaló, no solamente el requerimiento en cuanto a la adquisición de estos utensilios, sino también el requerimiento para la distribución, porque una cosa es comprar, otra cosa es distribuir. Ahí existen dos tipos de servicios que se está solicitando. Uno es la compra y el otro el servicio, el transporte o la logística, como se llama, ¿no? Por eso, ahí como usted dice, ¿por qué no se hizo? Ahí es culpa como han dicho varios compañeros, del área usuaria, pero también el abogado que estuvo hablando trató de tapar hay que ser sincero, trató de tapar el dedo, los huecos con un dedo, y eso no puede ser así, porque soy de la idea, y no sé si usted también, corríjame si que me equivoco, para eso estamos, o todos los compañeros, pienso que debió hacerse el requerimiento debió hacerse no solamente en la compra, sino también en el almacenamiento y en la distribución, ¿no? Y las personas que venden no son las mismas que van a distribuir. Muchas veces son diferentes porque no tienen esa experiencia de distribución. Para eso hay empresas de transporte y de operadores logísticos que se dedican a eso, ¿no? Desde ahí también, desde el área de experiencia, doctor, ingeniero, perdón, pienso que esté equivocado y esté errado que haberle cargado a la empresa, a las empresas que se adjudicaron la compra, que ellos se realicen el transporte, ¿no? Y la entrega. Esa es mi opinión en ese sentido. Muy bien, Franklin. Has puesto un poco el dedo en la llaga, ¿no? Aquí hay algunos elementos importantes, que luego vamos a ver cómo de todo esto vamos a decantar en toda la parte de planificación. Cuando el área usuaria, en este caso en particular, hace el requerimiento, establece algunos elementos, ¿verdad? Y seguramente, no voy a cuestionar el hecho, aunque sé qué pasó específicamente en este tema, porque llegué a conversar con la gente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es más, la que era jefe de OSI en ese entonces era muy, muy amiga mía. El asunto es de que ocurrió algo que suele ocurrir en los organismos del Estado. Cuando queremos vender una imagen, queremos implementar algo, hay que hacerlo ya, ¿no? Necesitamos urgente, hagámoslo rápido. Esa figura de, oye, ¿dónde están los documentos que son para ahorita, no? Entonces, comenzamos a trabajar contra el tiempo, por así decirlo, lo hacemos medio a la loca y obviamos algunos detalles. Quizás uno de los grandes problemas acá, porque ¿cómo nace más o menos la figura? Ellos tenían una suerte de convenio con algunas entidades, digamos, gobiernos regionales, voy a decirlo así, para que los requerimientos, los bienes adquiridos se centralicen. El concepto original era ese. Oye, ¿sabe qué?
y me traes los bienes, los almaceno en un lugar céntrico, por así decirlo, en algún lugar de la región de donde luego voy a distribuir, y de allí hago el proceso de distribución. Porque era más fácil definir especificaciones, decir, oye, necesito tantas ollas, necesito tantos platos. En un problema de tantos millones, decir que hay un hecho grave porque entregaron una tina rayada, sí, efectivamente suena hasta jocoso, ¿verdad? Pero sí, pues, el primer problema fue ese, que no habían previsto, no habían informado, no le habían indicado a las entidades con las que habían hecho el convenio para que los reciban el volumen de las cosas que estaban comprando. Entonces, si tú no tienes un espacio para almacenar, donde llegan pues 12, 15 camiones llenos de cosas y tú tienes un cuartito de 2x2, es obvio que no puedas hacer. Dos, había que merituar si resultaba pertinente o no resultaba pertinente que el mismo proveedor sea el encargado de la compra, o sea, es decir, de la venta de los productos, su traslado al destino y luego su distribución, que es lo que ya hablamos de la famosa cadena de suministro. Franklin mencionó el término logística. En realidad, parte del tema logístico tiene que ver con eso. Parte del tema logístico tiene que ver con el tema de distribución, y el tema de distribución es un tema mucho más complejo que el del el suministro de bienes, mucho más complejo. Entonces, bajo esa premisa podría generar alguna complejidad, pero su concepto inicial, por lo menos el concepto inicial, era de decir, oye, ¿sabes qué? Tú me vas a vender. Yo soy fabricante, yo soy comerciante, soy vendedor, y yo te voy a vender terreno. Pero ahí surge, ya durante la ejecución del contrato, surge ese problema. Llevo las cosas y no hay dónde estar. Allí hay que tomar decisiones. Unas pueden ser buenas, otras pueden no ser tan buenas. El asunto es de que normalmente los generales salimos después de la guerra, ¿no? Pero a veces hay que ponerse en el papel. ¿Qué hago en una situación en la que yo tengo bienes que recepcionar, no tengo espacio para almacenar y después tengo que contratar a alguien que haga la distribución? ¿Qué hizo la entidad que generó el problema? Decidió aprobar un adicional. ¿Sí? Un adicional. Y el adicional, recuerden, lo mencionamos muy rápidamente, en algún momento lo van a discutir más seguramente en la fase contractual, es de carácter unilateral. Nosotros le ordenamos al contratista que ejecute más prestaciones, no negociamos. Nosotros le ordenamos al contratista que ejecute más prestaciones, que son los adicionales. Y hay un tope. ¿Cuál es el tope? El 25% del monto del contrato. Entonces, ¿qué es lo que hace Midis, ¿no? Le dice a los proveedores, oye, mire, yo tengo un problema, no tengo dónde almacenar, y ustedes han visto, a ustedes les está generando un problema, no van a poder cobrar, y esto no llega al destino y alguien le da la conformidad. Entonces, disponen un adicional de la distribución. Es decir, ustedes contraten un lugar donde almacenar, inmediatamente comiencen a distribuir. Pero acá surge un problema. Necesariamente, alguien que se dedica a vender productos tiene la capacidad técnica y el conocimiento del proceso logístico de distribución. Eso no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque distribuir cosas en el Cusco, hablemos de la provincia, del Cusco, ¿no es cierto?, del departamento del Cusco, si quiere, y que de ahí sea distribuido a las distintas provincias y caseríos y demás. No es igual que hacerlo en Lima. Las vías de acceso, la ruta, el tiempo, no es igual. Si tú estás en Iquitos y vas a trasladar cosas y tienes que entregar, se me ocurre, ciertas cosas en Caballococha, tienes que ir en un barco, un barquito en el Amazonas. Pero no todo el tiempo puedes ir. Hay zonas en que el caudal no te permite llegar a Caballococha y tienes que ir por vía aérea. No es lo mismo
distribuir en Cajamarca. Entonces, para poder determinar un proceso de distribución, tienes que conocer el negocio de la distribución, el negocio logístico. Pero si tú eres un proveedor y viene el Estado y te dice, oye, mira, te voy a aprobar el adicional para que tú contrates un almacén y lo distribuyas y te voy a pagar 3 millones. Suena bien, o sea, si tu contrato original era 12 millones, 3 millones solo por llevar. Entonces uno dice, oye, 3 millones está bien. Y te emocionas. Y luego te percatas cuando ya aterrizas que no era suficiente. O porque había problemas de traslado, porque no podías contactarte adecuadamente con las empresas que iban a llevar, porque no tenías el control de a quién entregaba o no entregaban, ¿verdad? Y probablemente también por falta de información. Como hemos visto en el reportaje, que le entregó al contratista nombres de colegios sin tener dirección exacta, en cuyo caso tú llegas y no sabes dónde. Que incrementa el problema. Entonces, hubo un problema que nace en el requerimiento. Y todavía no vamos a discutir si hubiera sido ideal que de frente yo contrate la adquisición de los bienes, su traslado, su almacenaje y distribución al usuario final. Eso todavía no lo vamos a discutir. Simplemente es eso. Así, hicimos un requerimiento. ¿Dónde vino el error? No tener definido un elemento que es determinante en el requerimiento, que son las condiciones del contrato. ¿Dónde lo voy a entregar? ¿Sí? Y cuando definieron el lugar, porque estaba definido en las bases el lugar de entrega, estaba definido, si no el contratista no hubiera podido ofertar. Entonces, porque en la indagación de mercado se estableció también pues el flete. Entonces, había donde entregar. El problema es que nadie había verificado que el lugar donde se iba a entregar cumplía con las condiciones necesarias para recepcionar todos los bienes que estaban. Y ese era el límite de ese contrato. Porque Caliwarma tenía otra idea. Después de almacenar, es que se iba a hacer la distribución. Para probablemente contratar a alguien especializado en distribución, probablemente. Pero el concepto original del contrato no era distribución. Y probablemente no era porque en el mercado, cuando hicieron la indagación de mercado, no había un proveedor que podía encargarse de todo a la vez. Y eso es parte del requisito. Por supuesto, efectivamente, Franklin, en estricto, la prestación se da por cumplida cuando se entrega el lugar pactado. El problema es que en el lugar previsto, nadie lo quiso recibir. Lo que debería haber hecho el contratista es simplemente llevar los bienes y probablemente con una constatación policial decir no me quieren recepcionar y decirle a la entidad que están los bienes. Probablemente, ¿verdad? Pero luego viene la búsqueda de la solución, que es lo que explicaba el doctor Trejo, ¿no? Que era el asesor legal de Millis en ese entonces. Decía, oye, nosotros hemos hecho 2 contrataciones. Efectivamente has hecho 2 contrataciones. Pero la primera resultante de un acuerdo de voluntades, que es el suministro y entrega en un punto determinado, y otra que fue impuesta por la entidad para la distribución. Entonces, surgen problemas desde el nacimiento hasta las decisiones que tomamos durante la ejecución de los contratos. Pero esto nos trae a colación, nos trata de hacer entender varios elementos. El ganar un procedimiento de selección para aquellos que son proveedores no garantiza que ganen dinero. No garantiza que ganen dinero. Es decir, no hay certeza de que vas a ganar plata cuando obtienes la buena. No la hay. ¿Puedes ganar dinero? Sí. ¿Puedes perder? También. Recordemos que tú haces una oferta y si encuentras condiciones distintas que no necesariamente te permiten hacer adecuadamente o hay una variación de precios y no se ha establecido fórmulas de reajuste, tú asumes esa diferencia o ese costo, que es lo que se denomina el riesgo de ventura. O sea, tú la asumes ese riesgo, ¿no es cierto? Pero si además dentro de la ejecución del contrato pueden aplicarte sanciones económicas, que son las penalidades, que como máximo podría llegar a ser el 20% del monto del contrato original,
Ojo, cuando menciono 20%, no es que haya sido 10, es que son 10 por mora y 10 por otras penalidades de corresponder. En conjunto, la suma de penalidades podría llegar hasta el 20% del monto del contrato original, perdón, vigente. Pero si además de ello hubieses incumplido alguna obligación y acumular la penalidad máxima o en su defecto alguna otra obligación esencial, podrían también resolverte el contrato. En cuyo caso, además te ejecutarían tu carta fianza, que es equivalente a otro 10%. Entonces, hacer un contrato con el Estado no garantiza a priori que obtengas dinero. Entonces, como mensaje al proveedor, ojo, oye, no piensen solo en ganar el procedimiento de selección y que les otorguen la buena pro y firmen un contrato. Tienen que pensar que para ustedes les resulte conveniente, deben ganar el procedimiento de selección, pero además obtener utilidad como resultado de la ejecución. ¿Qué pasa con las entidades? Nosotros contratamos para satisfacer necesidades. Y si no logramos la finalidad de la satisfacción de la necesidad, es decir, de lograr conseguir lo que queríamos conseguir, pues hemos perdido dinero como Estado. Entonces, aquí hay varios elementos, ¿no es cierto? Entonces, empecemos a entender un poco, ya en detalle, cómo es que nace una necesidad en el Estado. ¿De dónde surge la necesidad? Seguramente algunos de ustedes trabajan en las entidades del Estado, son áreas usuarias. Es por eso que cualquier vacío de impresión debe plantearse. Así es. Efectivamente, Frank, durante el procedimiento de selección de corresponder, hay una fase que se llama formulación de consulta de observaciones, que permite clarificar o precisar algunos elementos que se puedan haber escapado durante todo el procedimiento, que incluye cuestionamientos al requerimiento, si hubiese algún vacío. O dudas, en todo caso, o información que puede ser mutuamente contradictoria y uno necesita saber cuál es la verdad. Sí, para eso tenemos dentro del procedimiento de selección una fase de formulación de consulta de observaciones para que el comité las absuelva y las cosas estén suficientemente claras en atención al principio de transparencia. Muy bien, pero les decía, ya que somos logísticos, ¿de dónde nace el requerimiento? ¿Cómo es que a alguien al interior de la entidad se le ocurre, necesito comprar utensilios de cocina? ¿De dónde? ¿Cómo nace eso? Cuéntenme, ¿cómo nace eso? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo nace el requerimiento? De una necesidad, muy bien. ¿Y cómo sabes que necesitas algo? ¿Cómo sabemos que necesitamos algo? ¿Cómo sabía Caliwarma o el área usuaria de Caliwarma que necesitaba útiles de cocina? Materiales de cocina, equipos de cocina, lo que sea. Porque necesitas cumplir fines y metas. Ok. Ok, necesitas cumplir fines y metas. Yo necesito cumplir fines y metas. ¿Y cómo es que alineo los fines y metas que quiero conseguir con el bien que voy a adquirir? En este caso, con los utensilios de cocina. ¿Cómo nace esa figura? Planificación y un cuadro de suministro. Ok, seguramente te refieres al cuadro de necesidades, ¿verdad? Sí, está bien. Pero ¿cómo nace ese cuadro de necesidades? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el génesis de la necesidad? De algún sitio hay que saber. De algún sitio. ¿De dónde? Cuando hablamos en el módulo anterior y hablamos de la finalidad de la contratación, no solo era que las entidades del Estado contraten de forma oportuna y a las mejores condiciones de precio y calidad, sino también hablábamos bajo el enfoque de gestión por resultados. Entonces, en realidad, toda la figura del marco de la compra pública nace mucho antes de la compra pública. Y precisamente nace en ese concepto de una necesidad planificada del POI. Muy bien, Matías.
la necesidad nace de algo que está establecido en mi POI. De allí va a nacer. Pero el POI es un documento de planeamiento, que se llama Plan Operativo Institucional, ¿verdad? ¿Y cómo es que la entidad elabora el POI? ¿Sobre la base de qué? Yo elaboro, miren, siguiendo la línea de Matías, yo elaboro mi requerimiento sobre algo que, sobre una necesidad que está en mi POI. Vamos a ponerlo así, que está en mi POI. Y ese POI, ¿quién se lo inventa? Ah, y Lili me dice, es que hay un PEI, que es el Plan Estratégico Institucional. Ok, muy bien, el POI decanta del Plan Estratégico Institucional. Perfecto. Es lo que un organismo del Estado se plantea como plan estratégico. ¿Y de dónde o por qué determina una entidad que ese es su plan estratégico? ¿Por qué se le ocurrió a MIDIS incluir en su plan estratégico dar desayunos o alimentos a los niños en edad escolar de población vulnerable? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué se le ocurrió? Porque el ministro de ese entonces o el área de usuario de ese entonces dijo, oye, mira, pues hay que alimentar a los niños. ¿De dónde salió? De algún sitio ha tenido que salir, ¿verdad? Porque nosotros los funcionarios de servidores públicos no llegamos e inventamos. De algún sitio tiene que salir. Y en realidad, esto del que estamos hablando y la pregunta que nos hacemos, ¿de dónde es que sale? Es en realidad lo que se denomina la gestión por resultados. Y este proceso de gestión por resultados nace de un componente importante de la gestión del Estado, que se denomina, dentro del marco de la ley, la modernización del Estado. El Estado ha ido tratando de modernizarse. Debe acordarse en la sesión pasada que pasamos el videíto de Mario, de Cantinflas, Mario Moreno, donde hablaba pues de la burocracia, ¿verdad? Y nos preguntábamos si en realidad los organismos del Estado seguían funcionando igual o no, y pues conversamos un poco sobre eso. Entonces, el Estado pues, ha ido sufriendo una serie de cambios. Recuerdan también, en algún momento hicimos hasta una comparación media odiosa con el país vecino del sur, que habían desarrollado un proceso de planeamiento a largo plazo, que fueron los Chicago Boys, comandados por Milton Friedman, y que permitieron que Chile pues lograse de alguna manera un crecimiento económico sostenido a lo largo y nos sacó en muchísimos años de ventaja en términos de desarrollo. Y no solo desarrollo económico, ese desarrollo económico terminó plasmándose luego en mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, que obviamente también amplió algunas brechas que generaron cierto descontento, pero un determinado crecimiento. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? A ver, Matías, ¿qué dice? Respecto a otras penalidades, mediante opción de consulta de observaciones se incorporó otra penalidad, pero esa otra penalidad no se incorporó en las bases integradas en la ejecución contractual. Esa penalidad que no se incorporó en las bases integradas, ¿se puede aplicar? Ok. Voy a contestar la pregunta, ¿sí? Y luego retorno al tema que estaba hablando de planeamiento. Cuando nosotros tenemos un procedimiento de selección dentro del marco del Decreto Supremo 344, que es el que aprueba el reglamento vigente, o sea, con sus últimas modificatorias, se estableció que cuando, luego de formuladas las consultas y observaciones en un procedimiento de selección, estas consultas y observaciones eran absueltas a través de un pliego que se denomina pliego absolutorio de consultas y observaciones. Y simultáneamente, junto con la publicación del pliego, los comités de selección o el órgano encargado de contrataciones, según sea el caso, publicaba las bases integradas. Y las bases integradas devenían en las reglas definitivas del procedimiento de selección. Eso es lo que establece la norma. Sin embargo, la norma también ha precisado que si existen divergencias entre lo establecido en el pliego absolutorio de consultas y observaciones
y en las bases integradas, prevalece para todos sus efectos lo que está establecido en el pliego absolutorio de consultas de observación. Eso quiere decir que si en el pliego absolutorio de consultas de observaciones dice 5 y en las bases integradas dice 4, para todo efecto prevalece el 5. Si en un procedimiento de selección, como resultado de consultas y observaciones, se incluyese, se excluyese o se modificase algún elemento vinculado al requerimiento y dentro de ello están las otras penalidades, si fuera el caso, y estas fueron absueltas en un determinado sentido, es decir, se incluyó, se cambió, se quitó, se modificó, pero ese cambio no se incluyó en la base integrada, no por ese solo hecho deja de tener validez. Para efectos contractuales, sigue valiendo lo que está establecido en el pliego absolutorio de consulta de observación. ¿Había una causal de nulidad de procedimientos? Sí, había. Pero al no haberse declarado la nulidad y habiendo continuado, en tanto la norma establece que hay un orden de prelación y prevalece lo que está en el pliego, Matías creo fue el que preguntó, la modificación o esa otra penalidad debe ser aplicada durante la etapa contractual, porque está establecido en el pliego. Cosa distinta sería si no se aceptó en el pliego y luego se incluyó en las bases integradas o en su defecto se incluyó en el contrato. Allí sí no sería aplicable, pero sí es resultante de una consulta, una observación y ha sido absuelta en ese sentido, sí sería aplicable dentro del procedimiento de ejecución. Acá, eso hay que tener mucho en consideración. En ese caso corresponde hacer una adenda al contrato. En realidad no corresponde hacer una adenda al contrato porque una adenda al contrato es una modificación al contrato. Acá no hay una modificación al contrato. Y te voy a explicar por qué no hay una modificación al contrato. Ya en una clase anterior, cuando hablábamos de parte contractual, habíamos definido qué cosa era el contrato original y cuál es su diferencia con el contrato vigente. Y habíamos explicado que el contrato original era aquel contrato suscrito como resultado del procedimiento de selección y en las condiciones establecidas en los documentos del procedimiento y la oferta del postor. Y un contrato vigente era aquel contrato original que luego había sufrido alguna modificación como resultado de ampliaciones de plazo, adicionales, reducciones, modificaciones opcionales o cualquier cambio. Entonces, en el caso que mencionas, no hay cambio, porque los documentos del procedimiento, entre otros, son las bases integradas y el pliego absolutorio de consulta de observación. Al prevalecer el pliego absolutorio de consulta de observaciones, ya forma parte integrante del contrato. Ya forma parte integrante del contrato. Y dentro de ese contexto, en el contrato hay un error de carácter material donde no se ha incluido esa otra penalidad. Pero es un error material. Entonces, no, lo que corresponde es hacer algún mecanismo o documento que precise que hay esa condición, pero en estricto no es una modificación al contrato. ¿Podría ser un fe de ratas? Podría ser, podemos darle el nombre que sea necesario, pero no es una modificación al contrato, por lo tanto no corresponde realizar una adenda común. Eso, a ver, a modo de precisar, y para que lo vayan teniendo claro. Imaginemos el siguiente supuesto, ¿sí? Solo para precisar la consulta de Matías. Imaginemos el siguiente supuesto. Yo soy área usuaria, elaboro mi requerimiento y quiero una consultoría. Quiero hacer una consultoría. Y resulta que en mi requerimiento establezco un plazo de ejecución. Es obligatorio poner plazos de ejecución. Y establezco un plazo de ejecución de 120 días. ¿Sí? Mi plazo de ejecución es 120 días. Durante el procedimiento de selección, un postor oferta ejecutar la consultoría en 100 días. ¿Ok? Yo pedí 120, el postor ofertó 100 días. Sin embargo, durante la elaboración del documento, llamado contrato,
el órgano encargado de contrataciones o quien haya elaborado el documento llamado contrato, coloca en el plazo de ejecución 120 días, ¿ok? En el contrato aparece 120. El contratista ejecuta la prestación, realiza la consultoría y entrega su informe final a los 110 días. Recordemos que el área usuaria solicitó hacerlo en 120. En el contrato dice 120. En la oferta del postor dice 100, pero el postor cumplió con 110. ¿Le aplicaríamos o no le aplicaríamos una penalidad por mora? ¿Qué opina? ¿Le aplicamos o no le aplicamos penalidad por mora? Cuénteme, ¿le aplican o no? ¿Qué prevalece? ¿Lo que el proveedor ofertó o lo que está en el documento que hemos firmado, el llamado contrato? ¿Qué prevalece? Efectivamente, Luis Ángel, lo que ofertó. Y más allá que en el contrato diga 120 días, eso es un error material. Y un error no genera derecho. ¿Correcto? Entonces, lo que prevalece en el contrato es, ya en algún momento lo mencionamos, es la manifestación de voluntades. Y la manifestación de voluntades, por lo tanto, lo que le generó obligaciones al contratista es lo que está ofertado. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con eso porque de eso he visto casos a montones. Errores conceptuales. Entonces el mismo proveedor dice, oye, mira, me han puesto 120 días, hoy yo oferté 100, pero te quedas callado. Tu proveedor te quedas callado y dice, está bien, me conviene. O sea, me conviene, dice. Y lo peor es que sigues en tu cabeza pensando que tu plazo es 120 días porque así está en el documento llamado contrato y además usas el famoso término, pues, el contrato es ley entre las partes. Si nosotros hemos firmado 120, eso es. Mentira, eso no es. Eso no es. Sigue siendo 100 días, sino tú como proveedor tienes una ilusión de que es 120. Y si te demoras, te van a aplicar una penalidad. Y si tú eres parte del Estado, del área usuaria o de logística, y no te percatas de ese hecho, y eso dice 120, lo entregó en 110, no hay penalidad, y no se la aplicas, cuando venga el órgano de control te va a determinar responsabilidades y decir, no le aplicaste 10 días de penalidad, pues yo te la aplico a ti. Entonces, así más o menos funciona la cosa, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado. Muy bien. Retomando entonces, salvo que hay otra pregunta, retomando lo que hablábamos. ¿De dónde nace ese requerimiento? Ese requerimiento tiene una connotación que viene de más arriba. O sea, porque no es el organismo del Estado el que inventa su POI de la nada. Ni siquiera elabora su plan estratégico de la nada. Siempre nace de algo. Cuando hablamos del proceso de planificación y comparamos con el tema de Chile y demás, hablamos de que Chile había elaborado un plan, ¿no es cierto?, a largo plazo. El Estado peruano no tenía esa condición. O sea, se creaban centros de planeamiento, se desarticulaban, es más, dejó de haber carrera pública, por muchísimos años dejó de haber carrera pública. Los funcionarios servidores públicos no tenían la posibilidad de ir ascendiendo sobre la base de sus méritos en las distintas escalas del Estado, sino que ocupabas un determinado puesto en función a quien conocías, más que en función a la carrera que estabas generando, es más a quien conocías. Entonces, se buscó cambiar eso y se estableció una norma que hablaba sobre la modernización del Estado. Y allí comienza a cambiar el esquema ¿Y cómo es que se estructura la política general de modernización del Estado? Es una política nacional de modernizar el Estado. Así es, CEPLAN es el órgano rector del proceso de planeamiento del Estado, de planeamiento. Pero dentro del marco de la modernización del Estado se plantearon 5 pilares. 5 pilares sobre los cuales se va a armar el andamiaje del Estado en cuanto a gestión, y además hay 3 ejes transversales que van a articular todos esos pilares. ¿Y cuáles son los 5 pilares? Los 5 pilares son súper sencillos de entender. El primer pilar es aquel en el que se sustenta el tema de políticas públicas, que es lo que queremos, lo que deseamos como Estado, que las políticas públicas, y
los planes estratégicos y operativos. Entonces, el primer concepto es, oye, si queremos modernizar el Estado, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos políticas públicas, qué queremos hacer, y planificar para lograr eso que queremos hacer. De allí tenemos que partir, decimos, en el marco de la modernización del Estado. Tenemos que tener un elemento de partida. ¿Y cuál es ese elemento de partida? Eso. Las políticas públicas. No importa cuál sea el enfoque político que puedas tener, si eres de derechas, de izquierdas, de centro, o el nombre que le quieras dar. No importa. El tema es que como Estado planteemos políticas públicas. Muy bien, de ahí decantamos el proceso de planeamiento estratégico. Muy bien, Yalil, Plan de Desarrollo Nacional, PCM, etc. Eso vamos a hablar justamente. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es lo que se denomina el presupuesto por resultados. Entonces, uno comienza a preguntarse, oye, porque, ojo, el primero que sacó el tema de presupuesto por resultados fue el MEF, antes que se manejara la gestión por resultados en los demás organismos del Estado, el presupuesto por resultados. ¿Y a dónde iba esta figura? De que se debía asignar los recursos del Estado en función a las metas y objetivos planteadas en las políticas públicas. Y porque la asignación de presupuesto en el Estado era bastante aleatoria. Es más, era en función, yo te daba este año, ¿cuánto gastabas este año? Si gastabas todo, te podía dar el siguiente año lo mismo, de repente un poco más. Si gastabas menos, te daba menos. Porque si no tenías capacidad de gasto. Entonces, el enfoque era, toma plata y ven que gastas. Entonces, cambia un poco la figura y dice, oye, momentito, si vamos a asignar recursos que son escasos, pues hay que asignarlos para que este recurso me arroje un determinado resultado. Entonces, se comienza a estructurar el tema de la asignación presupuestaria para el logro de resultados, que es nuestro segundo pilar de modernización del Estado. El tercero tiene que ver mucho con la figura de la simplificación administrativa y la gestión por proceso. A ver, es histórico, en el marco de la gestión administrativa del Estado, que trabajamos por actividades, o sea, planificamos por actividades. A, B, C, D. En logística hace todo esto, después de logística pasa a esta otra área, pasa a esta otra área, y tenemos pues una retafila de actividades burocráticas, digamos, donde vamos pasando pues de un papel, de un lugar a otro. Es más o menos lo que pasaba cuando hablábamos de Mario Moreno, ¿no? O sea, y otra, vas a la municipalidad, dices, oye, necesito sacar licencia de funcionamiento, dicen, un momentito, antes de la licencia necesitas tener un certificado de seguridad. ¿Dónde saco? En la oficina de defensa civil, abajo. Vas abajo y preguntas, no, eso primero tienes que hacer el trámite en tal sitio y luego el otro. ¿No es cierto? Entonces, es decir, se pasean por todo lado. Entonces comenzó a verse primero el tema de la gestión por proceso. Entonces, ya no debemos pensar en Juan ACA, María ACB, Oscar ACC, Enrique ACD. No, no, no. Define un proceso. Es decir, que entra y que sale. Sí, efectivamente, hay muchas entidades que todavía no se alinean a la gestión por resultados, pero es parte de un proceso de desarrollo, ¿no? Y de conocimiento. Entonces, la figura es así. ¿Cuál es mi input? ¿Cuál es mi entrada? ¿Y cuál es mi resultado? Tú como administrado, tú que necesitas del Estado y vas a hacer un trámite administrativo, a ti no te importa si este documento pasa por Secretaría General, que Secretaría General lo pasa a Logística, que Logística a Finanzas, que Finanzas al usuario se lo devuelve, que el visto bueno del de seguridad. Eso no le importa al administrado. Al administrado le importa. Inicio mi trámite y este es el resultado. Lo que estructuramos adentro es un problema del Estado. Allí es donde se cambia lo que nos dice, oye, gestión por proceso, no por actividades, por proceso, de tal manera que tú le vayas quitando de ese proceso todas las actividades que no generan valor al resultado. Y un ejemplo sencillo. Resulta que, digamos, yo soy el alcalde. Llega un documento para firmar. El alcalde. Pues si yo lo reviso, oye, pues este documento, ¿cómo lo voy a firmar? Si no tiene el visto bueno de mi jefe de asesoría jurídica, ¿para qué devuelve hacia el jefe de asesoría jurídica? No llega al de asesoría jurídica. El de asesoría jurídica lo revisa y dice, oye, pero esto no tiene el visto bueno del gerente de logística.
vaya pues a logística, oye, pon tu visto bueno. El gerente de logística dice, oye, pero yo no voy a poner mi visto bueno. Sí, digamos, el asistente o el analista de logística no lo firma primero. Y vaya, se pues al analista de logística, se firma. El analista de logística lo ve y dice, oye, no, esto no lo puedo firmar si no lo firma primero el área usuaria, digamos, Serenazo, Seguridad Ciudadana. Vaya el documento al jefe de Seguridad Ciudadana. El jefe de Seguridad Ciudadana dice, oye, esto yo no lo puedo firmar si no lo firma primero el Sereno. Vaya al Sereno. El Sereno le pone sellito, lo firma, llega donde el jefe de Seguridad Ciudadana, lo mira y dice, bueno, como ya está con el visto bueno del Sereno, yo también lo firmo y lo hizo. Llega el analista de logística, dice, como ya tiene el visto bueno del área del jefe de seguridad o de Seguridad Ciudadana, lo firmo, le pongo el visto y paso a mi jefe. Jefe, ya tiene el visto, el otro lo firma. Y así llegamos a la cadena. Al final el alcalde lo firma. Y tú le preguntas a toda la retafila de los que han puesto el visto bueno, ¿cuántos han analizado el documento? Y nadie. El único que lo ha analizado, lo ha leído, es el Guachimán. Entonces, en este caso, el Sereno. Y creemos, erróneamente, que mientras más vistos buenos, más firmas tenga el documento, mire, más firmas tenga el documento, está mejor hecho. Y eso es una mentira. Es más, muchos que trabajamos en el Estado creemos que eso nos exime de responsabilidad o nos atenúa de responsabilidad, porque yo le puedo echar la culpa al que lo visó primero. Y eso es mentira. No te exime de responsabilidad alguna. Para lo único que sirve es que cuando te determinen una responsabilidad, te vayas acompañado, no te vayas solo, porque será pues que una pena entre dos es menos atroz, ¿no? Pero solo para eso sirve. No sirve para más. Ojo, no sirve para más. Entonces, muchos de esos vistos buenos no agregan valor. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes? Ustedes elaboran un proyecto de documento, van al jefe. ¿Y qué observación te hace el jefe? Oye, mejor en lugar de poner solamente, pon solo, con acento. En esencia es lo mismo. Pero cámbiale eso. Otro te dice, oye, ¿sabes qué? No le pongas en Arial, ponlo en Calibrí. Y comenzamos a hacer modificaciones carentes de sentido y que no agregan valor al documento. Que no agregan valor a algo. Entonces, el concepto de la gestión profesional es, oye, elimina de tus decisiones todo aquello que no agrega valor. Vas a reducir tiempo, vas a ser más eficiente. El tiempo que usas para visar el papel lo vas a usar para algo más productivo. Eso es gestión por proceso. Y atendiendo a ello, hay que simplificar la administración. Y allí es que nace todo el concepto de la famosa simplificación administrativa. Y es de ese concepto de la simplificación administrativa que surge nuestro famoso principio de presunción de veracidad. Porque el principio de presunción de veracidad que aplicamos tanto en materia de compra pública nace del cambio paradigmático de la administración en el que el administrado es un mentiroso por naturaleza. Y como el administrado es mentiroso por naturaleza, cada vez que haga un trámite administrativo ante el Estado, tiene que traer pues, su copia de su DNI legalizado, me tiene que traer 4 testigos, acompañado a la suegra, si no, no le acepto el trámite. Acá el concepto ya cambió, y eso nace con el proceso de simplificación administrativa. El proceso de simplificación implica 2 cosas fundamentales. Oye, no pongamos trabas en la gestión del Estado. 2, no le pidas al administrado documentación que la propia entidad genera. Tú vas a hacer tu trámite de licencia municipal y te dicen, oye, pero para esto tienes que tener tu certificado de inspección de defensa civil. Oye, pero yo ya hice mi trámite de certificado, ya tengo el certificado. Tráeme la copia del certificado. Pues no lo tengo. Anda a INDECI y que te den una copia. Oye, pero ese documento tú mismo lo has generado. Tú no tienes por qué pedirme a mí, como administrado, que yo sustente un documento que tú has generado. Eso es parte del proceso de simplificación administrativa. No le puedes pedir al administrado eso, porque encarece la transacción con el Estado, por un lado, y dilata las tomas de decisiones y la gestión administrativa.
tu Estado generas el documento, no le pidas al administrado que lo verifique. Tú verifica, y si no lo tienes, pídele, pues. ¿Por qué creen, si no, que hoy en día, durante los procedimientos de selección, si tú pides a alguien que sea profesional, no te tiene que entregar el título, o copia legalizada del título, o fotocopia? No tiene que entregarte. No tiene que hacerlo. Simplemente dirá que es un ingeniero con sus datos, y tú, como Estado, verificarás en su NEDU que realmente está titulado. Yo ya no tengo que demostrarte, porque tú, como Estado, tienes acceso a ello. Eso es el proceso de simplificación administrativa. El cuarto pilar se sustenta en las personas. Y aquí es donde surge la figura de servir y lo que busca el Estado. Oye, comencemos a hacer un servicio civil meritocrático. Volvamos a generar la carrera pública. Es decir, que alguien que ingresa a trabajar al Estado tenga la posibilidad de ir creciendo sobre la base de sus méritos, sus estudios, su capacitación, su experiencia, pero que tenga la posibilidad de ir ascendiendo en la escala jerárquica. Eso es lo que busca el servicio civil meritocrático. Porque ¿cómo puedo mejorar la gestión del Estado si no es a través de gente que se ha formado en el Estado y tiene conocimiento de gestión pública? La realidad actual, con todo lo que está pasando en la política nacional, nos está demostrando que cuando ingresa a trabajar en ciertos poderes del Estado, gente que carece de conocimiento de la gestión pública, terminamos en problemas. Y eso nos lo está enrostrando la realidad. Terminamos en problemas. Entonces, creemos y generemos, y eso es lo que busca el Estado, oye, la carrera pública se sustenta en el servicio civil meritocrático. Y por último, es el manejo de los sistemas de información, el monitoreo y lo que se llama la gestión del conocimiento. Entonces, sobre la base de esos 5 pilares que tratamos de construir un Estado mucho más moderno, un Estado mucho más moderno. Pero esos 5 pilares tienen que estructurarse e interrelacionarse a través de 3 ejes que se denominan ejes transversales. Esta es simplemente la figura de la modernización del Estado. El primero de ellos es lo que se denomina gobierno abierto. ¿Qué es un gobierno abierto? Un gobierno abierto es un gobierno transparente. Es un gobierno que rinde cuentas. Y es de la figura esta, de la búsqueda de un gobierno abierto, que tenemos nuestra famosa ley, entre otros, ley de acceso a la información pública. Y a través de la ley de acceso a la información pública, cualquier ciudadano, ojo, cualquier ciudadano, sin necesidad de expresión de causa, es decir, sin que tú sustentes para qué quieres la información, puedes solicitarle al Estado cualquier información pública, cualquiera. Y si el Estado te dice, ¿y para qué quieres? Tú le dirás, ¿a ti qué te importa? Porque a nosotros la ley, como ciudadanos, nos faculta a exigir que los funcionarios y servidores públicos rindan cuentas. Y si tú quieres saber cómo se gastan los dineros de la municipalidad, puedes pedirlo. Si tú quieres saber qué contratos ha hecho la municipalidad, puedes pedirlo. La única información que no está obligada a darte el Estado es aquella que tiene condición de información reservada o clasificada, o aquella que está teniendo un determinado trámite administrativo, en tanto no concluya el trámite administrativo. ¿Yo puedo pedir información de cualquier procedimiento de selección? Sí, puedes pedirlo. Y el Estado está obligado a darte después de haber concluido el procedimiento de selección. Porque mientras no haya concluido, la documentación está en procedimiento administrativo. Pero terminado eso, oye, yo soy proveedor del Estado, vamos a imaginarlo, yo soy proveedor del Estado. Y yo vendo el producto que quiera, piripitófono. Yo quiero saber la competencia de piripitófonos, entro al SEACE y busco, oye, mira, tales y tales venden piripitófonos. ¿Quieres saber su información? Tú vas al organismo del Estado y le dices al Estado, oiga, señores del gobierno regional tal,
deseo tener acceso al expediente de contratación de la licitación pública número tal del año 2019, incluyendo la oferta de los postores. El Estado está obligado a dártela. No te la puede negar, no puede decirte, no, tú no fuiste participante o postor en el procedimiento. No, yo no te lo pido dentro del marco del procedimiento de selección, te lo pido dentro del marco de la ley de transparencia y de acceso a la información pública. Eso es. ¿No es cierto? Ese poder que nosotros le damos al Estado, que es el que hablaba Mario Moreno en el video que vimos la semana pasada, pues ese contexto, como yo le estoy cediendo ese poder, tú tienes que rendirme cuentas a mí. Eso es lo que busca como un elemento articulador el gobierno abierto. El segundo eje transversal es lo que se llama gobierno electrónico. Y es el uso masivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones para acercar el Estado al administrado. Por ejemplo, es en aplicación de este eje transversal que se llama gobierno electrónico que casi todos los trámites administrativos se pueden hacer por web. De manera virtual. Hoy en día, la contratación pública, como van a ver durante el procedimiento, cuando vayan a la fase de selección, todo se hace a través de un sistema electrónico que se llama SEACE. Es el famoso Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Ese SEACE, que se implementó en el año 2006, en su primer estadio, pues, nos permite ahora que todo lo que ocurre en el procedimiento de selección sea electrónico. No tienes que ir a ningún lugar, no tienes que irte a sentar en una oficina con presencia notarial y de los y todo, ya no. Electrónico. ¿Qué estamos haciendo? Uso de las tecnologías de información para acercar la administración del Estado al administrado. Y por último, lo que se denomina la articulación interinstitucional. Cuando hablábamos un poco del procedimiento administrativo, les decía, oye, tú no le puedes pedir pues, al administrado información que tú mismo generas. Ese hecho que se da al interior de la entidad también se extrapola a los distintos organismos del Estado. Es lo que hablábamos de SUNED. Si la información la tiene el Estado, no tu entidad, el Estado en su conjunto, no tienes por qué exigirle al administrado que te la dé. A través del proceso de articulación interinstitucional que tú puedes obtener esa información. Se firman convenios entre entidades del Estado. La idea es que las coordinaciones sean entre los distintos organismos que permitan al administrado acercarse a la gestión pública y hacerla más eficiente, debe ser usada. Tus convenios deben apuntar a eso. Entonces, el contexto general del proceso de modernización tiene ese concepto. Ahora, todo esto viene siempre la pregunta, ¿y por qué me dices eso en el marco de la compra pública? Porque aquí nace algo que estaba mencionando, no lo había mencionado porque lo mencionaron muy rápido. Maricris me parece, y Yalil. Y es que el primer pilar del proceso de modernización habla de políticas públicas y habla de planeamiento estratégico. ¿Y cómo es que funciona y cómo se alinea con todos los demás? Más o menos lo voy a explicar la historia. A través del acuerdo nacional se definen políticas públicas. ¿Qué queremos como Estado? Se definen políticas públicas. Eso que queremos de políticas públicas se hace pues todo un análisis prospectivo, que es el análisis de futuro, digamos, y CEPLAN hace que es el órgano rector del proceso de planeamiento estratégico, hace una evaluación. Entonces te presenta, dice, oye, mira, nosotros como Estado estamos en esta situación, en el acuerdo nacional se dice, oye, pero hay que hacer esto, necesitamos esto, cómo mejoramos la calidad de vida, cómo mejoramos el acceso a la salud, cómo mejoramos tal o cual actividad en el Estado para mejorar la condición de vida de la ciudad. Entonces definimos la política. Esa política pública se tiene que plasmar luego en un documento de gestión. Mi política es el deseo. Yo quiero que así sea. Entonces, eso que es lo que quiero, voy a aterrizarlo. Y como es política pública y es nacional, lo voy a aterrizar en un documento de alcance nacional que se denomina Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, nosotros definimos objetivos estratégicos nacionales, repito, objetivos estratégicos nacionales que permitan implementar esas políticas públicas que se plasman en el Acuerdo Nacional. Entonces ya tenemos un documento de gestión nacional que se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es un programa que se realiza, que es multianual, ¿no es cierto? Estamos ahorita desarrollando, ejecutando el plan al 2030. El anterior fue el plan bicentenario, que era el plan al 2021. Estamos ya en el plan 2030. Nuestra proyección es al 2030. Y allí nos hemos planteado objetivos nacionales con miras al año 2030. ¿No? Porque un objetivo que no tiene meta no es un objetivo, ¿verdad? Ya, yo quiero lograr esto y no digo para cuándo, pues es gaseoso, no aterriza. Entonces, aparece pues ese famoso documento que se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Muy bien, ya definí. Ahora, alguien tiene que aplicar ese plan. Alguien tiene que aplicar ese plan. Entonces, bajamos al siguiente nivel dentro de toda la estructura del Estado. Y aquí comienzan a intervenir los famosos sectores. Los sectores. Entonces, cuando yo tengo una política pública, cualquiera que este sea, defino algunos elementos. No se me ocurre. No recuerdo si hice este comentario, pero ahora lo voy a posicionar en el supuesto que lo hubiese. Resulta, pensando más o menos en Caliwarma, ¿sí? Supongamos que nuestra política es lograr que los niños en edad escolar mejoren su capacidad de aprendizaje. Y pensemos en su capacidad de comprensión lectora. Es un problema que todavía es álgido en el país. Hay mucha gente que sabe leer, hay muchísima, la mayoría, hay poco analfabeto, por así decirlo. Sin embargo, los niños leen, pero no entienden lo que leen. Y pasa también en los adultos, ¿ah? Leemos, pero no entendemos lo que leemos. Sabemos leer, y puedo leerme 10 libros, y luego me preguntan, oye, ¿de qué trataba el libro? Y por ahí divago. No entendí. Entonces, queremos, pues, que los niños aprendan y entiendan bien lo que leen. Entonces, yo defino eso como política. Quiero que los niños lean, oye, pero al 2030, ¿cuál es nuestro objetivo? Ah, bueno, mi objetivo, oye, ¿cómo estamos ahorita? Ah, de nuestro análisis del Ministerio de Educación o de quien corresponde, hemos determinado que en este año, digamos, 2022, vamos al 2021 poniendo como corte, el 20% de los niños entendían lo que leen, solo el 20%. ¿Ok? Y nos planteamos, entonces, para el 2030, planteémonos como objetivo que por lo menos el 50% entienda lo que lee. ¿Sí? No vamos a ir al 100%, vamos al 50%. Y allí surge un famoso concepto que se denomina brecha, del que se habla muchísimo, brechas. Todo el mundo habla de brechas. Vamos a cerrar brechas. ¿No es cierto? Brechas en agua y desagüe, brechas en infraestructura educativa, brechas en infraestructura vial, brechas en saneamiento, brechas en vivienda, brechas, todos son brechas. Pero ¿qué cosa es una brecha? La brecha no es otra cosa, para decirlo es súper sencillo, que la distancia o la separación existente entre el estado actual de las cosas, como estoy ahora, y el estado deseado. Eso es una brecha. Yo quiero tener 100.000 kilómetros de carreteras asfaltadas en el país. Ese es mi objetivo, 100.000 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros están ahorita asfaltados? 80.000 kilómetros. ¿Cuál es mi brecha? La diferencia, 20.000. Cierre de brechas. Como asfalto, 20.000 kilómetros. ¿Verdad? Necesito lograr reducir la anemia a nivel nacional. Oye, ¿quieres eliminarla totalmente? Sí. Ningún niño debe ser anémico. Perfecto. Vamos a hacer actividades, campañas, algo vamos a planificar para que los niños no tengan anemia. Algo vamos a hacer. ¿Cuántos niños ahora tienen anemia? Hay como 20%. ¿Cuál es mi brecha? Es 20%. Tengo que preparar, programar actividades, planificar algo para cerrar esa brecha. ¿Qué significa eso? Para evitar o curar o corregir la anemia en ese 20%. Eso es brecha. Súper sencillo, no es una cosa complicada. Por supuesto,
cuando somos especialistas en el tema, nos gusta pues, usar palabras difíciles, ostentar que los demás no entiendan para sentirnos mucho más importantes, pero en resumen es eso, una cosa súper sencilla. Yo recuerdo mucho en la maestría, en algún momento cuando hablamos de tercerización, todo el mundo decía outsourcing, ¿no? Outsourcing. Y en términos coloquiales siempre había, no, hay que hacer un outsourcing. ¿No? ¿Qué es un outsourcing? La tercerización. ¿Y por qué en lugar de decir outsourcing no dice tercerización? No, suena más elegante decir outsourcing, ¿no? Oye, quitémosle un poco esa cosa extraña. Hagamos las cosas simples. ¿No es cierto? Como por ahí hay una propaganda, no recuerdo de qué producto, dice, make it simple. Hay que hacer la cosa simple. Muy bien. Ya definimos entonces mi objetivo nacional y mis brechas. Ahora, alguien tiene que comenzar a aterrizar. Y los primeros que intervienen son los sectores. ¿Correcto? ¿Quiénes administran los sectores en el país? ¿Quién administra los sectores? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién administra los sectores? Vamos. El PSEM es el plan estratégico sectorial multianual, pero ¿quién elabora? ¿Cuál es el sector? Por ejemplo, en el tema educativo que hablábamos, de que los niños mejoren su comprensión lectora, algo voy a hacer. Algún sector tiene que intervenir en eso, ¿no es cierto? Un ministerio, muy bien, muy bien. Lucio, los ministerios son los administradores de cada sector. Ministerio de Educación, sector Educación. Ministerio de Economía, sector Economía, ¿verdad? Entonces, los sectores. Entonces, tomando en consideración el objetivo nacional, el sector, o cada uno de los sectores se pregunta, ¿a mí qué me corresponde hacer para que se logre cumplir el objetivo nacional? Esa es la pregunta que todos tienen que hacer. Entonces, haciendo esa pregunta, dice, a mí me corresponde hacer tal o cual cosa. Probablemente en un tema educativo intervengan muchísimos sectores. ¿No es cierto? Ojo, no solo interviene el sector educación porque es un tema educativo. Interviene salud, interviene energía y minas, interviene vivienda, interviene el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que es el caso de Caliwarma, por ejemplo. Oye, si yo quiero que el niño aprenda, tenga mejores capacidades, aprenda mejor, entienda mejor lo que lee y no toma desayuno, pues obviamente no va a poder prestar atención en la clase o porque va a estar desnutrido o porque va a tener hambre, ¿verdad? Entonces, tengo que intervenir para mejorar esa calidad de aprendizaje. Oye, pero darle alimentos no tiene que ver. Sí tiene que ver. ¿No es cierto? Y salud, oye, hay que combatir la anemia, pues campañas nutricionales, de repente vacunación. Un niño enfermo no aprende bien. Y energía y minas, pero por supuesto. Oye, si el niño no tiene energía eléctrica, ¿cómo va a poder hacer uso de las tecnologías de información para mejorar su aprendizaje? ¿Ok? ¿Y quién se va a ser responsable de proveerle las tecnologías de información? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues para eso tenemos la red troncal de fibra óptica, para llevar las comunicaciones a todos los ámbitos territoriales. Entonces, muchos sectores intervienen de manera directa para un tema que aparentemente solo es asociado a un sector. Y allí elaboran un documento de gestión que ya varios lo han mencionado, que se llama PSEM. ¿Qué es el PSEM? Plan Estratégico Sectorial Multianual, porque lo elabora cada sector. Pero no es que el sector o el ministerio se invente el objetivo. No, no. Agarra el objetivo nacional y dice, yo me voy a plantear objetivos que me permitan cumplir con ese objetivo nacional. No es que inventa. Siempre está alineado al objetivo nacional. Luego, bajamos un siguiente escalón. Y allí es donde intervienen los organismos del Estado, que son las entidades. Entonces, las entidades agarran el objetivo estratégico del sector, que es el que está plasmado en el PSEM, y se preguntan, ¿a mí qué me corresponde hacer para cumplir los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual? Y sobre la base de esos objetivos, en función a lo que a ellos les corresponde hacer, es decir, ¿para qué existo yo como organismo del Estado? ¿Para qué existo? Que es lo que se denomina la misión de la organización. Eso está plasmado en los documentos de creación del organismo público, de para qué existo. Dice, ok, a mí
en razón de la razón para la que existo, es mi misión, ¿qué me corresponde hacer para que se cumplan los objetivos del sector? Entonces, sobre la base de eso, elaboras un documento de gestión que se llama Plan Estratégico Institucional. El Perú es un país único, es un país unitario, pero además es un país que está dividido en organismos subnacionales, en gobiernos subnacionales, que son los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Entonces, cada estructura de carácter territorial, que son entre otros los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales, te hace la misma pregunta, ya no como sector, sino como estructura territorial. Dice, ¿a mí qué me corresponde hacer? ¿No es cierto? Para cumplir el objetivo nacional y el objetivo del sector según corresponda. Y elabora un documento que se denomina Plan Estratégico de Desarrollo Concertado. ¿Y por qué es desarrollo concertado? Porque se concerta con la población cómo priorizar esos objetivos. Porque la idiosincrasia, la problemática, las carencias, las ventajas que tiene una región no la tiene otra. La problemática de la región Iquitos no es la misma que la que tiene la región Lima o la que tiene la región Puno. Entonces, porque cada cual tiene su propia idiosincrasia. Entonces, el enfoque de desarrollo que le vamos a dar es distinto. Entonces, también elaboran su documento de gestión, que es el famoso Plan Estratégico de Desarrollo Concertado. Listo, con planes concertados, los que se hacen a nivel de gobierno regional y gobierno local. Muy bien, sobre la base de esos, cada entidad, pues, si es dependiente del ámbito territorial, hará su plan estratégico institucional en función a los objetivos plasmados en el plan de desarrollo concertado y, si depende de un sector, en función a los objetivos planteados en el plan sectorial. Entonces elabora su plan estratégico. Pero el plan estratégico es eso, estrategias, pensamientos. Esto quiero hacer, esto quiero lograr, este objetivo quiero lograr. Entonces allí va a decantar y va a decir, ok, para lograr estos objetivos yo tengo que realizar ciertas cosas. Esas cosas que tiene que realizar se llaman acciones estratégicas. ¿Ok? Entonces, primero yo, sobre la base de la misión, defino objetivos estratégicos alineados a los objetivos sectoriales. Y luego esos objetivos los divido en acciones. Algo hay que hacer, son acciones. Se denominan acciones estratégicas. Y luego definimos una figura que se llama ruta estratégica. Entonces, ese es el contenido de mi plan estratégico. Esos 4 elementos, básicamente. Misión institucional, que es determinación o definición, porque ya está plasmado en las normas, eso no lo inventas. Objetivos estratégicos e institucionales alineados a los objetivos del sector o del ámbito territorial si corresponda. Y de cada objetivo estratégico de mi institución, lo desagrego en acciones estratégicas. Y defino la ruta estratégica. Ese es mi plan estratégico institucional. Pero eso que está allí, voy a aterrizarlo. Voy a ponerlo. Ahora tengo que hacerlo operativo. ¿Cómo operativizo eso? Objetivo estratégico institucional. Vacunar a los niños, ¿no es cierto? Menores de 6 años. Ese es mi objetivo. Lo voy a dividir en varias actividades. ¿No es cierto? Digamos, reducir la desnutrición infantil o si quieres la anemia o lo que sea. Ese es mi objetivo. ¿Ok? ¿Qué acciones vas a hacer para eso? Pues voy a hacer una campaña de vacunación. Voy a hacer una campaña de alimentos sustentables. Voy a hacer una campaña de llevar galletas con alto contenido de hierro a los colegios. Ok, esas son tus acciones estratégicas. Muy bien. Cada acción estratégica lo tienes que aterrizar. ¿Cómo la voy a hacer? Y eso lo hacemos en otro documento de gestión que se llama Plan Operativo Institucional. El famoso POI que mencionaba, me parece marico. POI. El Plan Operativo Institucional. Y en el Plan Operativo Institucional lo único que pongo son actividades. Actividades. ¿No es cierto? ¿Qué actividad? Voy a vacunar. Esa es una actividad. Vamos a vacunar. Campaña de vacunación. Vacunación para niños de tal a tal. Perfecto. Pero para hacer esa campaña de vacunación, yo requiero insumos. ¿Y cuáles son los insumos? Pueden ser bienes, pueden ser servicios, eventualmente obras. Es decir,
para cumplir las actividades que están en mi plan operativo institucional, yo requiero insumos. ¿Y cuáles son esos? Tengo que comprar las vacunas. Si voy a hacer campaña publicitaria, pues tendré que imprimir los volantes o contratar los medios de difusión que difundan, porque vamos a hacer la campaña. De repente requiero contratar personal asistencial. Para ese personal, de repente necesito comprar equipos de protección personal. De repente, para los niños, si va a hacer campaña de niños, les voy a regalar un caramelo para que estén tranquilos después de la vacuna. Tendré que comprar los caramelos. De repente tengo que alquilar carpas o un local donde va a ser la vacunación. Esos son insumos. Pero todos esos insumos me sirven solo para cumplir una determinada actividad. ¿Correcto? ¿Y por qué razón es así? Porque si yo adquiero los bienes o servicios o obras que me permiten cumplir la actividad, voy a poder cumplir la actividad. Y si cumplo la actividad, voy a poder lograr el objetivo estratégico plasmado en mi plan estratégico institucional. Y si mi entidad cumple con su objetivo estratégico institucional y todas las entidades cumplen con sus objetivos estratégicos institucionales, vamos a permitir que se pueda cumplir el objetivo estratégico del sector al que pertenezco. Y si todos los sectores logran cumplir con sus objetivos estratégicos nacionales, perdón, con sus objetivos estratégicos sectoriales, se va a poder cumplir con el objetivo estratégico nacional. Eso es gestión por resultados. Oye, y ojo, ya que mencionamos el término de presupuesto por resultados, es que yo te voy a asignar los recursos presupuestales necesarios para que tú contrates los bienes, servicios y obras que requieres para cumplir con tus actividades. Porque de esa manera cumples con tu objetivo estratégico, y si cumples con el objetivo estratégico, se cumple el objetivo del sector, y si cumple el objetivo del sector, se cumple el objetivo nacional. Eso es gestión por resultados. Por eso es que está tan alineado el proceso de planeamiento estratégico con la compra pública. Porque el nacimiento de todo lo que es contratación pública surge a través de un requerimiento. ¿Y qué es el requerimiento? La manifestación formal de una necesidad. ¿Y de dónde surge la necesidad? Del POI. No, las necesidades para la compra pública no surgen porque a un funcionario iluminado se le ocurre, ahora quiero esto. Eso no es lo que busca la norma. Tan no busca eso, que cuando nosotros vamos a convocar un procedimiento de selección, es más, solo al llenar el formato, que se denomina resumen ejecutivo, yo tengo que asociar y decir, esta contratación es para cumplir con esta actividad establecida en mi POI. Tiene que haber una alineación. No es que a mí se me ocurra, es que lo que yo estoy comprando me sirve para cumplir una actividad prevista en mi plan operativo institucional. ¿Sí? Hay que comenzar a entender. La compra pública no está aislada de todo el resto de sistemas administrativos del Estado. No está. Están interrelacionados los sistemas administrativos, incluyendo el de planeamiento estratégico, cuyo órgano rector es ese plan, hoy el sistema de abastecimiento, que es la Dirección General de Abastecimiento. Pero todo el proceso de compra necesariamente está alineado a un determinado resultado. Eso es gestión por resultados. Es decir, el inicio de la compra pública en realidad nace del plan operativo institucional. Si no, no podría haber contratación. Por lo menos no debería. No debería. Y es la búsqueda, y es lo que vamos a discutir cuando comencemos a trabajar ya el cuadro de necesidades y la elaboración del plan anual de contratación. Es que, oye, si tú me estás pidiendo algo, es porque vas a cumplir un determinado objetivo. Si no, no me puedes pedir. Si no, no me puedes pedir. En el proceso de certificación, y voy a elaborar algunas preguntas que vamos a desarrollar en clase, y voy a aprovechar esto para aquellos que son logísticos y van a rendir el examen de certificación para darles algunos tips vinculados al examen de certificación, preguntas tipo del examen
sobre cada tema, incluyendo esto. En algún momento se discutió, oye, ¿por qué en el proceso de certificación hacen preguntas respecto al plan estratégico sectorial, respecto al plan estratégico institucional, respecto a COI, si son temas de planificación del Estado y no de la compra pública? Porque el elemento esencial de la compra nace, repito, en lograr los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ese es el alcance. A eso apuntamos. Eso, vuelvo a repetir, a riesgo de ser redundante, es gestión por resultados. Y nosotros, los que somos logísticos, cuando hagamos el análisis del requerimiento, debemos evaluar y verificar cómo este se concatena con los documentos de planeamiento estratégico. Entonces, tenemos por lo menos que tener una idea de dónde viene el requerimiento. Vuelvo a repetir, la necesidad no la inventamos. La necesidad, por lo tanto, el requerimiento es una manifestación formal de algo que se requiere como insumo para cumplir con los objetivos o las acciones establecidas en el plan operativo institucional. Por eso es que en la norma dice, sobre la base del plan operativo institucional, el área usuaria formula su requerimiento. ¿Ok? Así lo dice, lean la norma, usa esa terminología. ¿Por qué dice eso? Por lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Esta es una parte introductoria para poder decantar el tema del planeamiento. Ojo, no se olviden, para aquellos que ven el tema de son logísticos y quieren certificar, ¿sí? Nunca se olviden, siempre es así. Respecto al plan estratégico de desarrollo nacional, se elaboran los planes sectoriales, plan estratégico sectorial multianual. Sobre la base de los planes estratégicos sectoriales multianuales se elaboran los planes estratégicos institucionales. Sobre la base de los planes estratégicos institucionales se elaboran los planes operativos institucionales. Sobre la base del plan operativo institucional se elabora el plan anual de contrataciones. Sobre la base del plan anual de contrataciones se elabora el presupuesto por resultado. Esa es la cadena. Esa es la cadena de planes, por así decirlo. ¿Correcto? Es la cadena de planes. Y suficiente con conocer eso. En el proceso de certificación no preguntan cosas más complicadas que esa cadena y su análisis. Es básicamente en resumen lo que les he explicado. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Ya tenemos algo? Ministerios, muy bien. PCM, contrataciones, alinea resultados. Ingeniero, una consultita. Sí, te escucho. En el tema de la elaboración de los requerimientos, justo teníamos una pequeña discusión con el área usuaria, ¿no? Okay. Porque ellos mencionan, ¿no?, que tal vez el área de logística, por el tema de las contrataciones anteriores que ya haya tenido, indica, ¿no?, que, digamos, cuando presentan su requerimiento, ¿no?, el OEC debe como revisar, o sea, como verificar si está correcto, si lo ha formulado adecuadamente para que en lo posterior no haya problemas, ¿no? Y de ahí surge, pues, o sea, la función del OEC puede hacer eso, o sea, puede revisar, verificar que esté correctamente formulado el requerimiento, o el área usuaria es quien tiene que, digamos, remitir la documentación con todo lo que ellos necesitan, ¿no? Y de existir esas observaciones, a veces nos muestra en la indagación de mercado, y es ahí tal vez donde se advierte, ¿no? Y ¿sabes qué? Área usuaria, mira, están observando esto, o corrige esto, o cambia esto, ¿no? Entonces, el OEC puede hacer esa función. Parte de su función. No deja de ser cierto que el área usuaria es el dueño del requerimiento, ¿ok? Es el dueño del requerimiento. Pero tiene que haber un análisis del requerimiento por parte del órgano encargado de contrataciones. Uno de ellos, si está correctamente alineado con el COI. Dos, si las características planteadas por el área usuaria permiten ser satisfechas por el mercado. Es decir, oye, tú me pides algo que el mercado no responde, significa que no te puedo comprar. Tú me estás pidiendo algo que no existe en el mercado. Tú me estás pidiendo algo con cierta característica que no resulta esencial y que está orientado o direccionado a un solo proveedor, no me permite determinar pluralidad de postores.
estás contraviniendo la norma con lo que has puesto en tu requerimiento. Es decir, lo que sí puede, debe, ni siquiera puede, debe hacer el órgano encargado de Leana es eso, hacer un análisis del requerimiento y de corresponder, indicarle al área usuaria que haga las correcciones correspondientes. ¿Cierto? Porque el área usuaria puede no dominar el tema de la compra pública y colocar circunstancias o condiciones o que contravengan la ley o en su defecto que generen un alto riesgo para la entidad. Eso por un lado, en términos generales, por errores o desconocimiento, pero también podría darse el caso que haya una orientación expresa para que se compre a determinado proveedor, que también es posible y que está prohibido por la norma. Entonces, eso sí es un elemento que forma parte de la función del OEC. Lo que no puede hacer el OEC es modificar el requerimiento de oficio. O sea, yo encuentro que el requerimiento está mal hecho, yo como logística, como OEC, no puedo modificar. Tengo que trasladarlo al área usuaria y decirle, oye, hay un error en tu requerimiento, corrígelo. Esa sí es función logística. ¿El cambio es profeso? No. De oficio no puede cambiar logística el requerimiento. Pero sobre la base de la información que tiene, puede decirle, oye, corrige. Y es perfectamente posible, es más, es lo que se recomienda en la norma. ¿Qué hacer que el área usuaria no quiere corregir por más que se lo sustente el por qué debe de corregir? Ok, tú sustentas, si el área usuaria dice, no voy a corregir, recordemos que la norma establece que parte de la función del área usuaria es que éste elabore el requerimiento reduciendo el riesgo de errores y problemas que pueden afectar el procedimiento de selección o la ejecución del contrato. Es obligación del área usuaria hacer un correcto requerimiento. Si ustedes le observan al área usuaria y dicen, bueno, aquí hay un error, y el área usuaria dice, no lo voy a cambiar, por la razón que este tenga, pues quedará así, y así lo contratarás. Lo que pasa es que tú cumples con tu función de decirle, oye, en estas condiciones se está dando. Si esa situación, o la forma que te pide el área usuario, no tuviese respuesta en el mercado, nunca podrías contratar, porque tú no has podido acreditar ni un costo o no has podido acreditar una pluralidad, ¿correcto? De pagar gasopostores, es decir, de distintos posibles proveedores en el procedimiento de selección. Entonces, lo que busca la norma es seleccionar es buscar alternativas. Entonces le tendrás que decir, no las hay. Inclusive, si no quiere cambiar, y harás tu informe de que no hay pluralidad y el que apruebe el expediente con transacción dirá, no te lo puedo aprobar porque no hay la pluralidad. O de repente determinará, bueno, pues, si solo hay un proveedor en todo el ámbito nacional y esto no admite sustitutos, podríamos obviar el procedimiento de selección y hacer una contratación directa por la causal de proveedor único, si fuese el caso. Pero sí, perfectamente podemos hacer las modificaciones y si no quiere el área usuaria, no puedo obligarlo. Tendremos que salir al mercado con esas condiciones. De surgir problemas, tanto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, la responsabilidad recaerá en el área. Pero tú ya le has manifestado, sobre la base de tu conocimiento técnico, que hay un error. Eso es lo que nos correspondería hacer como logística. Pero lo que no puedo hacer, vuelvo a repetir, y esto por favor quiero que quede bien claro, es que nosotros como logística no podemos cambiar el requerimiento sin autorización del área usuaria. Si no quiere, no quiere. ¿Ok? No quiere. Alguna razón tendrá. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser terquedad, no lo sé. ¿Correcto? Pero nosotros tenemos la función de advertir ese hecho. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Ok, Luis Ángel. Tomamos nota. La pregunta de Luis Ángel es, ya va a empezar el partido y ya se están cantando los himnos nacionales. ¿Podemos terminar? Esa es una muy buena pregunta. Ok. El cuadro comparativo puede llevar un visto bueno. Podría ser, recordemos, esto lo vamos a discutir en detalle en la parte de indagación de mercado. Es posible que el cuadro comparativo pueda tener el visto bueno del área usuaria, pero ojo, el área usuaria no determina valores estimados ni referenciales. El hecho que dice en el mejor de los casos es porque las ofertas o de donde nace el cuadro comparativo es que cumplen con las especificaciones técnicas o cumplen con el requerimiento, pero más nada, ¿ok? Más nada porque no podemos nosotros hacer cambios de ese tipo, ¿ok?
y si hay transgresiones a la norma, eso sí tiene que ser advertido con el área usuaria para que se haga el correctivo pertinente. Pero este detalle lo vamos a trabajar muchísimo cuando veamos la parte de indagación de mercado. Y ya me están reclamando porque ya están cantando el himno nacional. Bueno, el jueves continuamos con la sesión, ya vamos a entrar al inicio de la elaboración del plan anual de contratación. Esperemos que el Perú le vaya muy bien hoy día, vayan a ver el partido, muchísimas gracias, pero la clase del jueves empieza a la misma hora, ¿ok? El día jueves a las 8. ¿Ok? Nos vemos, cuídense, vayan a ver el partido. Chao, chao, fuerza Perú, suerte.